Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes y glorificar así el nombre de nuestro Dios. Así que le damos gracias a Dios en este día por ser tan maravilloso con nosotros y ayudarnos, dándonos la fortaleza cada día para glorificar su nombre. Amén. Así que, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro? Le damos gracias a Dios y nos entregamos en sus manos para que sea el Señor mismo quien nos ayude en este día, hablando a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, aún a nuestro subconsciente, para que nos enseñe su palabra y estemos plenamente conscientes de lo que el Señor nos enseña a través de ella y que incluso podamos vivirlo en nuestra vida para la gloria de su nombre. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos y le entregamos este tiempo al Señor? Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, porque en este día nos das una oportunidad más de poder glorificar tu nombre. Ayúdanos, Padre amado, que seas tú enseñándonos a todos y cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú incrustando tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, aún incluso hasta en cada célula de nuestro cuerpo, Señor, para que en cada momento, en cada instante de nuestra vida, nosotros podamos recordar tu palabra. En especial, Señor, cuando se vienen esos momentos específicos, donde a veces no sabemos qué hacer o no tenemos la salida, que tu santo y maravilloso Espíritu nos recuerde tu palabra y nos enseñe a través de ella y nos ayude a recordar, Señor, que ya no hay nada que preocuparnos sabiendo que tú eres el victorioso. Tú eres el que pelea por nosotros, Señor. Tú eres el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos alienta y nos ayuda a seguir adelante. Sí, Padre amado, ayúdanos a recordar tu palabra, que tu Santo Espíritu esté constantemente hablando nuestras vidas, sabiendo, Señor, nosotros que a veces tendemos a tomar las decisiones incorrectas, Padre amado, pero cuando tú nos recuerdas tu palabra, tú puedes ayudarnos a cambiar de dirección. Gracias, Padre amado. Te pido y te ruego de todo corazón que perdones todos nuestros pecados, nuestra maldad y nuestra injusticia, porque anhelamos estar a cuentas contigo, Señor, en este día y recibir de ti, Señor, tu maravillosa palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por ser tan misericordioso con nosotros y ayudarnos a seguir adelante. De antemano te ruego, Señor, tu mano poderosa sobre nosotros para que nos bendiga a todos y cada uno de nosotros, Señor. A cuantos tú puedas tocar, Señor, y alcanzar a través de los medios sociales, alcánzalo, Señor Santo de Israel. Usa a tus siervos, usa a tus hijos, Señor, usa a tus pequeñitos. Ayúdanos a todos a prepararnos, Señor. Si no es por los medios sociales, que sean personas, Señor, con las personas con que las topamos en la calle, en la tienda, Señor, en las escuelas, en los lugares de trabajo. Úsanos para la gloria de tu nombre y ayúdanos a compartir tu palabra de verdad, Señor, la cual cambia y transforma el corazón del hombre a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre amado. Bendícenos en este día y glorifícate en todos y cada uno de nosotros para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad y una vez más gracias a todos y cada uno de ustedes que disponen su corazón y su tiempo para estar entre nosotros. Así que le damos gracias a Dios. Veo que el tiempo está corriendo bien hasta ahorita, así que esperamos en el Señor que no tengamos ninguna complicación. Amén. Así que continuamos. Gloria a Dios por ello. Como nosotros podemos ver, el tema de hoy es el Espíritu Santo. Y en este caso vamos a irnos al libro de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, de los cuales nosotros somos lo que estamos estudiando desde la semana pasada. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dice así el título de mi Biblia, Reina Valera 1960, Ríos de agua viva. Y dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Gloria al Señor por ello. El versículo clave que vamos a tomar va a ser los siguientes dos versículos. La semana pasada tomamos el 37 y el 38. Hoy tomaremos el 38 y como refuerzo el versículo 39. Y dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice que esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pero como termina diciendo, aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Como nosotros podemos ver en la Escritura, el derramamiento total del Espíritu Santo y permanente, si pudiéramos decirlo, se vino a dar después en el Pentecostés, cuando el Señor le plació bautizar a aquellos 120 con el Espíritu Santo, repartió lenguas como de fuego, dice la Escritura, como él le parecía a todos y cada una de las personas que estaban ahí, pero eso, le digo, sucedió después de que Cristo ya había sido glorificado. Ya Cristo había sido crucificado en el día de la Pascua, o sea, casi 50 días antes, había sido enterrado, o sea, volvamos atrás, él había sido crucificado, había muerto, había sido sepultado, después había resucitado y después fue glorificado por nuestro Dios, ¿no? Como incluso le dice a una de las mujeres que fueron en busca del Señor, ¿no? A la tumba tempranito, y que le dice: no me toques todavía, porque todavía no he subido a mi Padre. Y hasta donde nos han enseñado hasta el día de hoy, nos han dicho que era porque Cristo todavía no había sido glorificado, no se había presentado delante del Padre para ser acepto o ver si era acepto, que obviamente el sacrificio de Cristo era perfecto y iba a ser acepto por el Padre, pero que en ese momento pues todavía no subía, pero que subiría para que en este caso en particular fuera glorificado nuestro Señor Jesucristo y obviamente el Padre en Cristo también. Como le digo, 50 días después es cuando el Señor viene y derrama su Espíritu sobre los apóstoles y todos aquellos que estaban reunidos, glorificando el nombre del Señor en aquel aposento, ¿no? De ahí en adelante, pues entonces nosotros podemos ver el cumplimiento de lo que el Señor había avisado ya con buen tiempo atrás. Pero comenzamos nuestra clase. Gracias al Señor, creo que todo está bien. Gloria a Dios por ello. No tenemos interrupción. Va a haber, de antemano, déjenme avisarle, ustedes van a ver que tengo presentaciones donde hay varios versículos bíblicos, pero vamos a tomar solo uno de esos versículos como ejemplo y el resto de ellos pues se los dejo a ustedes como tarea, porque son bastantes versículos lo que tenemos para esta clase, y créeme, de por sí la clase la dividí en dos porque no nos va a dar el tiempo, la hora completa para terminarlo, mucho menos nos daría si tendríamos que tomar y explicar cada versículo que traemos para esta noche. Pero les digo, como vayamos avanzando, yo les voy a ir explicando para que tengan una mejor idea. Continuamos. El versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero como dice ahí, como dice la Escritura. Y nosotros podemos ver que aunque en ese momento Jesucristo, ni tampoco el escritor, en este caso del Evangelio de Juan, nos indica de qué parte de la Escritura está hablando nuestro Señor Jesucristo. En este caso en particular, podemos ver nosotros que es impresionante de cualquier forma ver que incluso en el libro de Zacarías se habla de que un día el Señor haría una fuente que saliera en este caso de la casa de David. Y nosotros lo vemos en el libro de Zacarías capítulo 13 versículo 1 cuando se habla de la liberación futura de Jerusalén. Y dice así: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado de la inmundicia. Como les digo, a pesar de que no vemos a qué escritura se refiere en este caso en particular Jesucristo, sí podemos ver, cuando menos en la escritura, varios versículos bíblicos que nos indican que Dios había planeado esto
desde la antigüedad. Ahora empezamos con Zacarías, en este caso en particular, pero también vemos en el libro de Isaías que el Señor derramaría de esta agua sobre los sedientos. Ahora, déjenme explicarle por qué llevamos por los versículos que nos hablan acerca del derramamiento de agua, porque es precisamente lo que Jesucristo está hablando en estos 3 versículos, ¿no? O dando a entender, asimilando al Espíritu Santo como una fuente de agua viva que entrará en el creyente, en aquella persona que desea vivir para el Señor, pero que no se va a entrar como si fuera un estanque de agua de reposo que no se mueve, sino todo lo contrario, como dice Jesucristo, que serán corrientes de ríos de agua viva. En este caso, entrará en nosotros, pero también fluirá hacia afuera para la gloria de Dios. O sea, que no se va a quedar adentro de nosotros como un estanque. Entonces, como Cristo se refiere al Espíritu Santo como agua viva, podemos ver lo que el Señor lo trata de la misma manera desde la antigüedad, en este caso en particular, como dijimos ahorita en Zacarías, y ahora vamos en este caso sobre Isaías. En Isaías capítulo 44, versículo 3 dice así: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, note cómo aquí ya el Señor hace la relación de esa agua. Dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre los renuevos. Aún el Señor mismo lo habla, y en este caso en particular en forma de ríos, en forma de aguas o corrientes de agua que derramaría sobre el pueblo de Israel, pero que en este caso da el Señor lo que significaba o el simbolismo de ello, lo cual era su Santo Espíritu que moraría en la vida de las personas. Y como yo les decía a los jóvenes esta tarde, nosotros tenemos la bendición que las personas del pasado no la tuvieron, porque nosotros podemos ver en la Escritura varios versículos bíblicos donde nos indican que los personajes bíblicos veían venir al Espíritu Santo sobre ellos para una labor específica, pero al final, cuando esa labor específica había terminado, había culminado, entonces el Espíritu se iba de ellos una vez más. O sea que no estaba permanentemente. Lo único que yo pude encontrar en este caso en particular fue cuando se habla de David, cuando fue ungido con el aceite, en este caso por Samuel, me parece que es segunda de Samuel, donde dice que el Espíritu desde aquella hora vino el Espíritu Santo sobre, en este caso, sobre David. Pero de ahí en más, todos los demás casos lo hacen notar como que lo ven venir, pero terminada la obra, entonces todo el Espíritu Santo, vuelve a salir de sus vidas. Y como les digo, el privilegio que nosotros tenemos es que ahora el Señor nos hace ver a través de su palabra que no solamente viene y termina su obra y se va, sino que viene, dice, y permanecerá para siempre, como lo vamos a ver en los versículos más adelante. Y le digo, es bien impresionante ver nosotros a través de la Escritura el gran privilegio que Dios nos ha dado a tener en Cristo Jesús. En este caso, pues, de tener su Santo Espíritu para siempre en nuestra vida. Es algo que no sucedía en el pasado, ¿no? Pero le damos gracias a Dios por ello. ¿Dónde nos quedamos? Isaías 44, ¿ok? Entonces, incluso podemos ver también en la palabra del Señor, en el mismo libro de Isaías, que Dios mismo hace una invitación a que las personas tomen de esta agua de forma gratuita. ¿Por qué de forma gratuita? Pues sencillo, mis hermanos. Ningún ser humano en esta tierra o en esta vida o en el universo entero puede tener las posibilidades de poder comprar las aguas de Dios, si pudiéramos decirlo así, ni con su intelecto ni con su dinero. ¿Quién de nosotros pudiera sacar toda la cantidad de dinero que tuviéramos, incluyendo nuestro bien, y decirle, Señor, toma, te compro una parte o te compro el Espíritu Santo? Ninguno de nosotros. Incluso es sorprendente ver cómo hubo un hombre, creo que es Elimas el mago, no me acuerdo bien el nombre de él en el libro de los Hechos, que él le dijo a Pedro que quería comprarle ese poder que había en él y que sabía que era el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo.
Y él dice, no, se turbó y entonces pidió, en este caso, que le fuese perdonado, que incluso que Pedro interviniera por él. Y él le dijo, y en este caso le digo, él intentó comprar el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, pero le damos gracias a Dios que Dios no le quitó la vida instantáneamente por tal semejante atrevimiento, ¿no? En este caso en particular. Pero le digo, no importa en este caso cuánto uno tenga o qué tan inteligente o sabio sea, al final de cuentas no tendrá absolutamente nada que ofrecer en este caso en particular para poder obtener el poder de Dios que es a través del Espíritu Santo. Y por supuesto, ni la vida. Cristo incluso mismo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el dinero del mundo, todas las riquezas del mundo, si al final se perdería su alma? O sea que ni siquiera la salvación puede obtener con el dinero que existe en el mundo entero. Por eso le decía yo la semana pasada que el propósito de Dios no era la pasada, la antepasada, que el propósito de Dios no era que nos enriquezcamos, porque al final de cuentas las riquezas no nos van a poder salvar. Lo que nos salva en este caso es vivir una vida para el Señor, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Entonces Cristo dice, ni con todo el dinero que existe en el planeta Tierra, ninguno podrá comprar su salvación. Pues si no puede comprar su salvación, menos el Espíritu Santo, el cual viene después de la salvación. El Espíritu Santo viene a la vida de uno después que uno se arrepiente y pide perdón a Dios por los pecados. Así que continúo. En este caso en particular dijimos que Dios hace una invitación a que tomen gratuitamente de esas aguas. Y es en Isaías capítulo 55, versículo 1. Donde se habla de la misericordia gratuita para todos. Dice, a todos los sedientos, este es el Señor, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Gloria al Señor por su bendita palabra. Nosotros podemos ver pues que absolutamente ninguno de nosotros tiene la posibilidad de poder comprar en este caso la salvación y mucho menos el poder o en este caso el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios por eso. Ahora bien, Dios se lo prometió, o sea, prometió el Espíritu Santo y el pueblo de Israel aún desde la antigüedad. Y nosotros tenemos varios versículos bíblicos, es como les decía, tenemos 3 versículos bíblicos que nos hablan exactamente acerca de esa promesa de Dios, pero solo tomaremos uno como ejemplo, como referencia, porque como les digo, ustedes lo van a poder ver, son bastantes versículos y es imposible que pudiéramos abarcarlo en una sola hora. E incluso yo creo que nos tomaría al menos unas 3 clases, 4 clases, posiblemente 5 clases para hablar de todos y cada uno de ellos. Pero aquí en este caso vamos a tomar como referencia Ezequiel capítulo 36 versículo 27, donde le digo, Dios lo había prometido de la antigüedad y en este caso se habla ahí de la restauración futura de Israel y dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero como le digo, desde aquel entonces Dios estaba prometiendo tanto al pueblo de Israel el derramamiento de su espíritu, pero luego en el Nuevo Testamento podemos ver incluso más claramente que era algo que Dios quería que el mundo entero, si fuese posible, pudiera disfrutarlo. Sabemos que no todos vendrán al arrepentimiento, pero que al final de cuentas podemos decirlo de esta manera, ¿no? Que el Señor va a permitirlo fuera del pueblo de Israel. No precisamente como el pueblo de Israel piensa que prácticamente todo era para él y de él saldría la bendición para los demás, en cierto sentido, pero en este caso, pues Dios le plació, si pudiéramos decirlo así, en pausa, poner en pausa al pueblo de Israel, hasta dejar entrar el resto de los gentiles, como dice creo el apóstol Pablo, y después le abrirá el entendimiento al Israel para que al final de cuentas todos vengamos a ser uno en el Señor. Y quisiera hacer una aclaración, porque yo sé que hablamos de que el Espíritu Santo venía y descendía sobre la persona, ¿no? Y que lo vamos a ver incluso en los siguientes versículos. Como les decía a los jóvenes, no es precisamente que el Espíritu Santo viene desde el cielo, o desde el tercer cielo, como dice el apóstol Pablo, venía, posaba sobre las personas y se iba al tercer cielo.
No, porque el Espíritu Santo es Dios, o sea que Él es omnipresente, Él está en todo lugar, Él está aquí en este momento, aunque no estuviera dentro de nosotros, está aquí en la tierra, está con nosotros, está entre el mundo, sino que se refiere, quiere decirnos que no viene sobre la persona, así a tomar posesión de la persona para dotarnos de un poder específico, ya sea en forma fuerza física o fuerza mental o incluso inteligencia en este caso en particular para que pudiera desenvolverse en la obra que Dios tenía para el pueblo de Israel en ese momento a través de esa persona, como nosotros podemos hablar en este caso en particular acerca de los jueces, ¿no? Cómo Dios los tomaba en un momento específico para cierta obra específica y al final de cuentas pues podemos ver que el Señor, el Espíritu Santo tomaba posesión de esa persona para hacerle cambiar su mente y empezar a obrar conforme Dios quería obrar. Y le digo, eso de cambio de mente podemos verlo en Saúl, cuando dice que se despidió de Samuel. Y dice que apenas se dio la vuelta, el Espíritu del Señor transformó la mentalidad de Saúl. Y lo mismo podemos verlo en su primera batalla. Y así sucesivamente podemos verlo a través de la Biblia, ¿no? A través de la historia de la Biblia en los diferentes personajes bíblicos. Pero le digo, solo lo aclaro para que no se vea como que si estuviésemos diciendo el Espíritu Santo no está aquí, sino que viene del cielo. No, Él está aquí, Él es omnipresente, Él es Dios. Y Él, al igual que el Padre y el Hijo, están en todo lugar, están presentes. Aunque la persona no reciba al Señor, el Espíritu Santo a veces está al lado de esa persona para librarlos de un peligro, como hablábamos meses atrás, donde a veces decimos, ¡shif! Me salvé por un pelito, por poco y me atropello un carro. Pues ahí está el Señor haciendo su obra para la gloria de su nombre. Amén. Así que como le digo, nos quedamos en este caso en que Dios había prometido el Espíritu Santo al pueblo de Israel, aún desde la antigüedad, pero que también podemos verlo, ¿no? A través de las escrituras que están allí, de que el Señor lo quería en este caso, en los tiempos de Cristo, para toda la humanidad, para todo aquel que desee recibir al Señor. Continuamos. También podemos ver en este caso en particular que Dios lo prometió para casi todas las edades. Y déjeme aclarar por qué digo para casi todas las edades, porque sabemos que el Señor no va a utilizar, al menos que sea un caso específico, a un bebé recién nacido, ¿no? De meses o semanas, porque sabemos que a veces que el niño ni siquiera sabe hablar. Pero digo en casos específicos. ¿Por qué digo casos específicos? Porque yo me recuerdo cuando vine a los pies de Cristo hace ya 16 años atrás, recuerdo que escuché un testimonio de unas personas en una iglesia que ellos trajeron a presentar a una niña, una familia, ¿no? Que acababa de tener su bebé, y la presentación por lo regular se hace a los 8 días de nacido del niño. En este caso, digo entre los 8 o 40, dependiendo, ¿no? En este caso en particular, cómo lo hagan los padres o cómo lo haga la iglesia. Pero en los primeros días de nacido se trae al niño, se ora por él, al final de cuentas se presenta a Dios, no se hace un bautismo de niño. En la Biblia no nos da ningún ejemplo, así que los cristianos no hacen un bautismo de niños, porque al final de cuentas el bautismo, como les he explicado en otras ocasiones, tiene que ver con el estar consciente de que hemos pecado. Un niño no es consciente de ello. Pues les digo, trajeron a esta niña a presentar, oraron por ello, y mientras oraban al final de cuentas por esa niña, dice que la levantaron así en las manos arriba y oraban al Señor diciendo: Señor, permite que esta niña sea una buena pastora, por decirlo así. O sea, digo en mis propias palabras, que no las recuerdo, es completas, hace 16 años. Me acuerdo a lo que querían ir. Y decía que esta niña sea una pastora, sierva tuya, que te glorifique, que haga las cosas bien para la gloria de tu nombre. Y dicen que en ese momento específico a Dios le plació tomar a esa niña. Y esa niña fue el primer día que empezó a hablar. En el sentido en que Dios la tomó y de los labios de la niña salieron estas palabras de Dios diciendo: ya no hay tiempo. Y todo mundo pues obviamente se asustó porque era una niña de meses, pero al Señor le había placido tomar esa niña, obviamente, ¿no? Para la gloria de su nombre, en el sentido de hacerle saber a la gente que el tiempo se había acabado ya. Le digo, eso fue hace 16 años.
más o menos 14, 15 años, más o menos por ahí, donde estas personas tuvieron esta experiencia extraordinaria de parte de Dios. Pero de ahí en más, el Señor ha prometido derramar a su Santo Espíritu sobre casi, una vez más, todas las edades. Y en este caso en particular tenemos a Joel capítulo 2 versículo 28 al 29 y Zacarías capítulo 12 versículo 10. En este caso tomaremos a Zacarías porque Joel es muy conocido ya de por sí entre todos los cristianos. Dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. Note en este caso en particular que dice, derramaré sobre la casa de David, dice, y sobre los moradores de Jerusalén. En este caso hace notar que era prácticamente para todas las edades, casi todas las edades, si los jóvenes, como dice Joel, se prestasen para servir al Señor y si los ancianos también pues se prestasen para el Señor y si el joven adulto se prestase para servir al Señor. Ahí habla que los jóvenes verán visiones, los adultos tendrán sueños, etcétera, etcétera. Pero el Señor indica en este caso en particular que era para todas las edades que quisieran disponerse en las manos de Dios. Y como les digo, habla sobre, en este caso en particular, en la última parte, habla por supuesto de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando dice, y me herirán a mí, a quien traspasaron. ¿Y a quién traspasaron? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo traspasaron? A través de esa lanza, ¿no? Que le metieron en su costado. Permíteme bajar un poquito aquí, creo. Ahí está. Es que me muevo mucho porque está un poquito retirado mi computadora. A ver si consigo algo para que esté a mi lado para poder manejarlo mejor. Continuamos en este caso en particular. Ahora bien, como dijimos en los últimos versículos, continuando de estos versículos aquí, vemos que la promesa de Dios es cumplida, hablando del derramamiento de su Santo Espíritu, en Jesucristo mismo. Y en este caso en particular nosotros podemos ver, perdón, parece que no lo tengo a ver, Juan, sí, sí, perdón, pensé que tenía un bloque de versículos ahí, pero no, están separados ya. Como le digo, en este caso, el Señor traía esa promesa, ese derramamiento de su Santo Espíritu a través de Jesucristo. Y en este caso, nosotros podemos ver un ejemplo en el libro de Juan, de cómo Juan el Bautista habla que Jesús, primeramente, sería el Cristo. Juan capítulo 1, versículos 29 al 31, y dicen así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Pero también nos dice que Jesús era el medio para que las personas recibiesen el Espíritu Santo en los siguientes dos versículos. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Note que ahora está hablando de una permanencia del Espíritu Santo en la persona de Cristo, cosa que no sucedía en la antigüedad. Como les decía, venía el Espíritu, los tomaba, hacía la obra y se iba de la persona. Pero aquí dice, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y como les decía, el Juan el Bautista nos dice que Jesús sería el medio por el cual el Espíritu Santo vendría a morar permanentemente sobre las personas. Gloria al Señor. Continuamos. También nosotros podemos ver que Cristo mismo confirma
que Él era el medio por el cual las personas recibirían el Espíritu Santo. Y eso está en Juan capítulo 16, versículo 7, cuando se habla de la obra del Espíritu Santo, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, como podemos verlo, Jesucristo dice: me voy para enviarlos, para impartirles, en este caso, el Espíritu Santo de Dios de forma permanente. Y como le digo, más adelante vamos a ver en la Escritura que es una permanencia para siempre. O sea, cómo lo quiere reflejar el Señor literalmente en nuestras vidas, sabemos que solo Dios lo sabe, ¿no? Nosotros podemos decir, es por esto, es hasta que moramos, o incluso cuando estemos en el cielo, etcétera, etcétera. Nosotros solamente podemos afigurarnos ciertas cosas que el Señor no nos dice en su palabra, pero que Él sabe perfectamente cómo va a ser en todos y cada uno de nosotros. Amén. Y como le digo, Cristo sería el impartidor. ¿Por qué? Porque es Él el que ruega al Padre en oración para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Si nosotros lo vemos en este caso en particular, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16, dice: y yo rogaré. Anteriormente a eso dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, o algo parecido. Lo olvidé en este momento, pero dice: y yo rogaré, dice, y os dará al Padre, perdón, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero como dice Cristo, como podemos ver, perdón, dice Cristo: y yo rogaré al Padre. O sea, si nosotros nos sometemos a Cristo, como dicen el versículo o las palabras anteriores a este versículo, en el versículo anterior, dice: si nosotros nos sometemos a Cristo guardando sus mandamientos, Él rogará al Padre y nos dará otro consolador. ¿Por qué otro consolador? Recuerden que Cristo estaba presente en ese momento, y si Él no se iba, el Espíritu Santo no venía, dice la Escritura. Incluso el Cristo mismo lo dice, sino que Él tenía que irse para poder enviar al Espíritu Santo. Entonces, si Cristo, estando en la tierra, consolaba a la humanidad, en este caso en su contorno, a la viuda le resucitaba a sus hijos muertos, como podemos verlo, resucitaba incluso al hermano de Marta y María, que también había sido muerto, a los enfermos los sanaba, en este caso incluso hasta algunos les decía: no peques más para que no te venga cosa peor. Pero era una consolación para ese hombre haber recibido esa sanidad después de tanto tiempo de estar enfermo. Le digo yo, ahí los consolaba de una manera impresionante, haciendo maravillas entre ellos, a tal grado que hubo momentos, como hablamos en los meses pasados, en las semanas pasadas, de esa alimentación milagrosa, espectacular que vemos de Jesucristo en dos ocasiones, pero en este caso hablamos de una. Y le digo yo, y era una consolación el tener a Jesucristo ya cerca, porque sabía que cualquier problema que tuviera, no importa quién fuera, iban a donde estaba nuestro Señor Jesucristo en busca de socorro, de ayuda. Y Él, aunque en algunas ocasiones se ve como que algunas personas pudieran decir: bueno, pero es que Jesucristo lo hizo a la fuerza, o no tenía muchas ganas de hacerlo con aquellas personas que no eran israelitas. Pero al final de cuentas podemos ver que el Señor, en su misericordia, miraba la fe de esa persona, de esa mujer, y al final de cuentas terminaba sanando a su hija, ¿no? O sea, unos momentos espectaculares. ¿Qué madre no tendría una consolación después de pasar tantos tiempos con su hija atormentada por demonios o por cualquier otra situación difícil, y ver que está ahí la solución y decir: por fin puedo echar mano de esto? En este caso en particular podrían echar mano de Cristo y decirle: Señor, ten misericordia de mí, que mi hija es grandemente atormentada. Y ver que el Señor, en su misericordia, termina complaciéndole el deseo de su corazón, porque era conforme a la voluntad de Dios, porque a eso venía Cristo. Aunque venían las ovejas perdidas de Israel, pero al final de cuentas Él lo hacía a un extranjero, y le damos gloria a Dios por eso, y una tremenda consolación para aquellas personas. Y qué más consolación todavía cuando personas como ella se vieran excluidas, es decir: Cristo no vino sino para los judíos, así que nosotros estamos perdidos. Pero ver esa consolación en el sentido de decir: pero Él, en su misericordia,
todavía sigue haciendo milagros con los extranjeros, aunque, como pudiera decir alguno, aunque a regañadientes, no lo hizo él nunca con regañadientes, pero aunque se pudiera percibir por parte de alguien como a regañadientes, pero podemos ver que fue una consolación para esa persona recibir el consuelo de ser sanado, el consuelo de ver sanado a sus hijos, o el consuelo de haber visto resucitar o revivir a sus seres queridos. Así que Cristo dice que oraría al Padre y les enviaría otro consolador, porque ahora Cristo se va al cielo para ser glorificado por el Padre, para no volver nada más que más adelante, cuando venga en el reino del Padre, pero que en este caso en particular el Espíritu Santo viene, toma su lugar, si pudiéramos decirlo así, y ahora el Espíritu Santo es el que hace toda esa obra. Como yo mismo les he dado testimonio de cómo Dios ha hecho un milagro maravilloso en mis dientes, en mi nervio ciático, cómo me ha sanado la muela, quitándome él el empaste y rellenando mi muela como que si nunca pasase nada, pero seguir teniendo la sensación de que esa muela fue restaurada. Le digo, así que es maravilloso poder ver al Señor, en este caso en particular, que Él fue el que rogó para que el Espíritu Santo viniera a la tierra y fuera el próximo consolador hasta que nosotros muramos o murieran aquellos en aquellos tiempos. O hasta que el Señor venga en el tiempo futuro por su iglesia, por su pueblo y por supuesto posteriormente para establecer el reino de nuestro Dios sobre la tierra, como dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Así que qué maravilloso es nuestro Señor y le damos toda la gloria, la honra y la alabanza, porque es como Él dijo, dice, no los dejaré huérfanos, dice, no nos iba a dejar solos. Él enviaría al Espíritu Santo para la gloria de Dios, para que nosotros pudiésemos tener consolación en Él. Así que el día que nosotros tenemos un problema, una tristeza, un dolor, una angustia, una dificultad que no podemos hacer más allá, rogamos al Padre en el nombre de Jesús y el Señor lo ejecuta a través de su maravilloso y hermoso Espíritu Santo en la vida nuestra, en la vida de nuestros hijos y en la vida de aquellas personas con quienes nos llegamos a topar, y vemos cómo Dios de una manera milagrosa obra en sus vidas para la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, también podemos ver incluso que aún Jesucristo mismo recibiría el Espíritu Santo de Dios. En este caso tenemos esta lista de Isaías. Tenemos 3 capítulos de Isaías. Capítulo 11, versículo 2, capítulo 42, versículo 1, capítulo 61, versículo 1, y luego lo vemos posteriormente, en este caso en particular, ya expresado en la vida de Cristo en Mateo capítulo 3, versículo 16, Juan capítulo 1, versículo 32, y una vez más comunicado a través de Pedro a Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 38. Pero como le digo, aún desde la antigüedad el Señor estaba anunciando que su Santo Espíritu también sería derramado sobre su Hijo Jesucristo. Y dice así Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él, hablando de Cristo, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Gloria al Señor. Nosotros podemos ver en la Escritura de cómo el Señor le da una promesa acerca del Mesías al pueblo de Israel. En este caso, en el capítulo 11 de Isaías, dice, vendrá un vástago, y de ahí le continúa diciendo y le habla y le dice, pues a este vástago, el cual es el Cristo, el Mesías, yo derramaré mi espíritu sobre él. Y como le digo, ahí tienen toda la lista de versículos que le acabo de dar para confirmar toda esa palabra del Señor que nosotros estamos compartiendo con todos y cada uno de ellos. Gloria al Señor por ello. Ahora bien, podemos ver nosotros que la permanencia del Espíritu Santo en las personas se ve reflejada después de que Jesucristo fue glorificado. Y como les digo, la permanencia, o sea, de estar permanentemente con nosotros, está en este caso en particular en el libro de los Hechos. Aquí está el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 11, pero como es un poquito largo y no quiero atrasarme más, se los voy a dejar de tarea, pero sí vamos a ver a Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, el cual dice así, la venida del Espíritu Santo. Y cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es el momento en el que el Señor derrama su Espíritu en el Pentecostés sobre aquellas 120 personas. El Pentecostés es nada más que los 50 días después de la Pascua. Como le digo, en el capítulo 1, versículo 1 al 11, nos habla esa relación que tuvo Cristo con los discípulos hasta el momento en que Él fue llevado al cielo en una nube, y ahí se les aparece, en este caso en particular, unos personajes que en este caso le dijeron a los israelitas: varones israelitas, ¿qué estáis mirando hacia el cielo? Dice: así como veis a este ir al cielo en las nubes, obviamente, así mismo lo veréis venir. Y después suceden otras cosas, y luego cuando ellos están en el aposento alto, están orando, como vemos más adelante en la Escritura, incluso más atrás, estaban ministrando al Señor, buscando de Dios, y en ese momento en particular podemos ver que el Espíritu Santo viene sobre ellos, los bautiza, pero les digo, de una forma permanente, donde Él estará con nosotros para siempre, como nosotros lo leímos apenas un versículo atrás. Ahora bien, de esta manera podemos ver que el Espíritu Santo desde entonces mora en los creyentes, y en este caso, como les digo, de forma permanente. Dice, tenemos varios versículos: Juan capítulo 14 versículo 17, Romanos 8 versículo 9, y Corintios, 1 Corintios 3, 16 y 1 Juan capítulo 2 versículo 27, y en este caso tomamos a Juan 14, 17 como ejemplo de todos esos versículos. El resto pues puede tenerlo de tarea en su casa. Y dice así: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, con vosotros, y estará en vosotros. En otras palabras, mora con nosotros de una forma independiente, si pudiéramos decirlo así. Mi hijo mora conmigo, viva conmigo, algo separado, si pudiéramos decirlo así. Pero él dice, luego dice que estará en nosotros. Una es mora con y ahora es en. Uno es separado y otro es dentro de nosotros, porque al final de cuentas, a pesar de que somos el templo del Espíritu de Dios, no significa que entre el Espíritu de Dios en nosotros y ya nadie más lo tiene. Es imposible. O sea, es imposible decir, oh, yo estoy reteniendo al Espíritu Santo en mi ser porque soy su templo y de aquí no lo dejo salir. Sería una locura pensar en ello, ¿no? Pero solamente se lo traigo como una reflexión de que Él está con nosotros porque Él es Dios, está en todo lugar, está conmigo ahora mismo, está con ustedes allá donde nos están viendo, están con nuestros hermanos en China, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Japón, en Rusia, donde sea, al mismo tiempo que está en nosotros, en mí, dentro de usted, dentro de nuestros hermanos rusos, chinos, japoneses, etcétera, pero que al mismo tiempo, le digo, podemos ver que Él mora tanto fuera como en nosotros, y en este caso de una manera permanente, como nosotros podemos verlo en la Escritura. Y como lo habíamos anunciado anteriormente, que Cristo es el dador del Espíritu Santo, en este caso en particular, pero que también, aparte, este es otro versículo que nos indica que Cristo es el dador del Espíritu Santo, Mateo capítulo 3 versículo 11, pero que también es dado en respuesta a la oración. Y ahí tenemos dos casos en particular. Tenemos a Lucas capítulo 11 versículo 13, donde se habla de Jesús y la oración, y tenemos el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 4, versículos 12 al 14, y luego el capítulo 2 versículos 1 al 4. En este caso en particular tomamos a Lucas capítulo 11 versículo 13, el cual dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, Cristo mismo está enseñando que a pesar de que Él es el repartidor, si pudiéramos decirlo así, no, pero no sé, que espero que no suene ofensivo para nadie, que a pesar de que Él es el que comparte el Espíritu Santo o el que lo imparte en las personas, viene en este caso en particular también a través de la oración, en este caso por las personas, por el creyente, como incluso nosotros podemos verlo desde el punto de vista de que se nos ha enseñado a nosotros. Una cosa es ver que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas cuando nosotros pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y le pedimos al Señor que en su misericordia nos ayude a vivir una vida para Él y le pedimos que nosotros queremos ser el templo del Señor y entre en nuestra vida, pero también llega un momento donde usted también desea clamar al Señor para que el Espíritu Santo se manifieste en su vida de una manera esplendorosa en algo diferente que es solamente morar en nosotros. Como nosotros podemos ver, el apóstol Pablo dice, hablen todos en lenguas, son todos maestros, etcétera, etcétera, pero todos los dones los reparte el Espíritu Santo como Él quiere. O sea que en este caso en particular uno ora y clama al Señor pidiéndole perdón por los pecados y en ese momento pide al Señor que el Espíritu de Dios more en nosotros. ¿Para qué? Obviamente, ¿no? Para que empiece a cambiar desde adentro todas esas cosas que a Dios no le agradan, que están en nuestro corazón y que después salen expresadas por nuestras palabras, incluso a veces por nuestras miradas o incluso por nuestras actitudes, ¿no? E incluso en lo que nosotros nos gusta escuchar. Pero le digo, es maravilloso cómo el Señor hace todo esto para la gloria de su nombre y por supuesto para la humanidad, para todo aquel que desee servir al Señor. Y por último versículo, porque veo que se nos está avanzando el tiempo, le digo, aquí llegamos hasta la mitad y luego continuaremos con el resto la semana que viene. Y por último, y esto obviamente del recibir del Espíritu Santo sucede a todos y cada una de aquellas personas que desean vivir para Dios. Y en este caso aludimos al libro de Lucas, capítulo 24, versículos 49. Cuando en este caso Jesucristo dice, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Pero note en este caso en particular las letras en amarillas que dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Sobre quién? Sobre los discípulos, sobre las personas que habían decidido seguir a Cristo. Mateo dice que le dice, sígueme, y dice que agarró, él era el que tenía el banco de los tributos públicos y siguió a Jesucristo. Así le dijo a los pescadores, como a Pedro y a los otros dos más, olvidé sus nombres en este momento de esas personas específicas, pero que el Señor los llame y al final de cuentas decidieron seguirle. También encontramos en una ocasión específica donde Cristo invita a una persona y le dice, ven y sígueme. Y él le dice, Señor, permíteme, déjame enterrar a mi padre. Y entonces Jesucristo le da un jalón de orejas con una reflexión, que nadie puede en este caso en particular poner su mirada hacia atrás, ¿no? Sino que debemos de servir al Señor con todo nuestro corazón y con todo el deseo de nuestro ser, sin mirar lo que hayamos dejado atrás. Pero como les digo, vemos esa ocasión específica donde esta persona se ve como que si se niega a seguir a Jesucristo. La Biblia no especifica si le siguió o no, pero que vemos que hay personas que se les va a invitar a venir a los pies de Cristo, a servirle a Él, a vivir para Él con el fin de que su alma sea salva, y también dirán que no, pero habrá otras personas que de todo corazón dirán, sí, yo quiero rendirme a Jesucristo, sí, yo quiero vivir para Él, sí, yo quiero empezar una vida cristiana para la gloria de Dios. Pues a ellos es a lo que nosotros podemos decir que se cumple esta palabra de que la promesa del Espíritu Santo sobre las personas, aunque Él ya lo envió, sería sobre esas personas que realmente han dispuesto su corazón para vivir para nuestro Dios. Así que
aquellas personas que decidan no vivir para nuestro Dios, pues es obvio que no lo recibirán, a pesar de que la promesa ya está aquí en la tierra. Está un paso más cerca todavía de la humanidad, si podemos decirlo así, pero que depende de las personas que desean rendirse a Dios, como nosotros podemos ver en la Escritura. Ya el Señor usa su Santo Espíritu para hablar a las personas y decirles o hablarles, darles testimonio de Jesucristo cuando nosotros le compartimos la palabra, pero al final de cuentas las personas decidirán si quieren servir a Dios o no, le digo yo. Es maravilloso su palabra, pero no quisiera irme sin dejarles esa pregunta, por supuesto, a todas y cada una de aquellas personas que nos ven. ¿Y tú deseas en este caso recibir el Espíritu Santo para tu vida? Si es así, como siempre lo comparto casi en cada final de cada video, lo mejor que puedes hacer es rendirte a Cristo, pedirle a Dios perdón por tus pecados y pedirle que te lleve a una iglesia donde te enseñen la palabra de Dios y donde vas a crecer espiritualmente y donde sabes que vas a tener el respaldo de Dios a través de tus hermanos para la gloria de su nombre, y seguirás adelante hasta los últimos días de tu vida, y el día en que tú mueras, por supuesto que abrirás tus ojos en la presencia de nuestro Dios para la gloria de su nombre. Gloria al Señor por ello. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios? Como les digo, la segunda parte la vamos a dejar para la siguiente semana, porque a pesar de que son solamente un versículo con el respaldo del segundo, miren cuánto hemos compartido hasta el día de hoy. Ya llevamos 51 minutos y todavía nos queda casi la mitad, donde ahora vamos a hablar en la próxima clase acerca de esos atributos o cualidades que el Espíritu Santo tiene, y que con esos atributos y cualidades nos ayuda a nosotros ahora, los creyentes, a vivir como el Señor quiere que vivamos delante de Él para la gloria de su nombre. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos? Nos entregamos a Dios, le damos gracias por su bendita palabra y les pedimos que nos ayude a darnos cuenta, a realizar, porque les digo, muchos de nosotros como que si olvidásemos, recordamos que tenemos que venir a Cristo, tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados. Recordamos que tenemos que vivir una vida santa, digna, recta delante del Señor, pero parece que si la gran mayoría de los cristianos nos olvidásemos de que tenemos esta gran bendición de parte de Dios, de que su Santo Espíritu mora de una manera permanente y para siempre dentro de nuestro ser, por supuesto para la gloria de Dios, pero que para nosotros es un gran beneficio que no lo tuvieron aquellos hombres de la antigüedad, hombres que sirvieron a Dios y que fueron en este caso personas que nos dan un gran ejemplo a nosotros de cómo vivir delante de Dios, pero que ahora nosotros, teniendo mayor privilegio que ellos, parece que nos olvidamos y nuestras actitudes y nuestra manera de pensar y de vivir cambia, porque olvidamos, parece por completo en algunos instantes de nuestra vida, de que su santo y maravilloso y hermoso Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero permite el Señor que a partir de hoy el Señor pueda ayudarnos a recordarnos precisamente de que su Santo Espíritu mora dentro de nosotros, para nosotros en este caso vivir con alegría, con gozo en el corazón, y no estar viviendo un estilo de vida que no es agradable delante del Señor, y que al final de cuentas, como lo vamos a ver en la clase que viene, afecta incluso a nuestro Dios, el Espíritu Santo, en nuestras vidas. Así que vamos a orar y permita al Señor que nosotros podamos estar con salud, con fortaleza, con la ayuda del Señor la semana que viene para compartir todas estas maravillas de la palabra de nuestro Dios. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre amado, porque en tu misericordia te ha placido, aunque no nos merecíamos, Señor, ni siquiera la salvación. Aún a pesar de no merecer nada de parte tuya, por nuestro estilo de vida, por nuestro malo corazón, que va de mal en peor aún desde nuestra juventud, como dice tu palabra, en tu misericordia te plació enviar a tu hermoso Hijo Jesucristo, para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, y al derramarse su sangre en ese sacrificio, tú pudieras vernos a través de Cristo, a través de esa maravillosa sangre, Señor, que es
una pureza, Señor, incomparable con nadie en el universo entero, Señor Santo de Israel. Te damos gracias porque a través de su muerte nosotros recibimos tu salvación. Pero no solamente eso, sino que viene una bendición extra para la gloria de tu nombre. Y esa bendición extra es que tu Santo Espíritu viene a morar en nosotros, nos considera a nosotros su templo en el cual Él desea morar para la gloria de tu nombre, donde Él desea estar, Señor, sentado en este trono para la gloria de tu nombre y dirigirnos a nosotros a hacer tu voluntad, para que nosotros ahora podamos hacer conforme lo que es agradable delante de ti. Pero de antemano te ruego que nos perdones, porque en la gran mayoría del tiempo de nuestro caminar diario, Señor, parece que olvidamos, Señor, de que tu Santo Espíritu mora en nosotros y nuestra manera de actuar, de vivir, de hablar, de ver, de escuchar, viene a ser muy diferente a como tú deseas que seas en todo y cada uno de nosotros. Por eso te rogamos que nos perdones y nos ayudes, Señor, a volver a traer eso a la memoria. Como dice tu palabra, que el Espíritu Santo nos recordaría las palabras de Cristo y nos llevaría a toda la verdad. Que asimismo tu Santo Espíritu venga una vez más a nosotros, Señor, se haga presente, se manifieste y nos ayude a entender y a comprender, Señor, que hay muchas cosas maravillosas que hemos olvidado de tu maravilloso Espíritu. Pero de antemano te damos gracias por habernos perdonado, por habernos olvidado de Él. Y por supuesto, al mismo tiempo, olvidarnos de ti. Gracias, Padre, por este día. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Bendícenos en esta semana y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Que sea una lluvia de bendiciones sobre todos tus hijos y sobre todos tus siervos en este día y en esta semana y todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Padre amado. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por este día. Una vez más, por supuesto, gracias a todos y cada uno de ustedes que nos permiten poder entrar en sus hogares y que, por supuesto, toman un poco de su valioso tiempo para poder estar con nosotros. Y le damos gracias a Dios por ello. Y como siempre, recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Que Dios les bendiga grandemente. Gloria al Señor.